Ay, me agarraron todo, incluso me agarraron todo para afuera. Me agarraron la policía, pero es Gendarmería. Ganamos igual. No se cuenta nada de esto, a nadie. Estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía. Llaman a la ambulancia. Caducó, llaman a la ambulancia. Caducó. Esta noche, en A Dos Voces, todos los audios de la noche del crimen, lo vas a escuchar acá. Y el que crece de esta manera, escuchando estos audios, la idea del crimen por placer. En instantes lo vas a ver, lo vas a escuchar. Todos los audios en un día que fue una jornada muy importante en Villa Gesell, donde los asesinos, los imputados por haber asesinado a Fernando, sellaron aún más el pacto del silencio. Vamos a hablar con Fernando Burlando en instantes, con toda la información, y vamos a escuchar todos los audios de la noche del asesinato en exclusiva aquí en A Dos Voces. Pero además el tema de los jubilados y los pensionados, ¿no? Algunos dicen es una suba, como dice el gobierno, otros dicen no, es una quita. Está Alejandro Banoli. En instante vamos a hablar con él. Es suba, quita, otra vez le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados. La historia de nunca acabar. Tenemos un informe increíble, ¿no? Los jubilados en el tobogán, muchas décadas para atrás, ¿eh? Muchas décadas para atrás. Y además, en instantes también está Miguel Ángel Pichetto. Vuelve Macri. Parece que es mañana y le vamos a preguntar a él y cómo están viendo toda esta situación. ¿El gobierno se está encauzando? Obviamente tenemos el tema del Fondo Monetario, un comunicado importante del Fondo Monetario. Hay euforia en el gobierno. ¿Es para tanto? ¿O en realidad, bueno, era esperable que el fondo básicamente exigiera una quita de la deuda externa de los bonistas, una posición que siempre sostuvo el Fondo Monetario Internacional? Pero ya nos metemos en el tema del día, en el tema de Villa Gesell. Fueron los rugby ahí a declarar los imputados por el asesinato de Fernando. Hablaron frente a la fiscal. Básicamente la estrategia fue cuestionar los procedimientos. Dijeron que no saben por qué están ahí, dijeron que son inocentes, pero te vamos a mostrar, vas a escuchar ahora los audios de esa noche, ¿no? Los audios después de que mataron a Fernando en la puerta del boliche. Audios que confirman, después vamos a hablar con Burlando, ¿no? Esta tipificación del delito de matar por placer, ¿no? Y vamos a ir repasando. El primero de los audios que vamos a escuchar es de Lucas Pertossi, ¿no? Es a las 4:55 de la mañana, 10 minutos después del crimen de Fernando. Y escúchalo, prestale atención, mirá lo que dice. Estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía. Llaman a la ambulancia. Caducó. Caducó. Esta era la famosa frase que se conocía precisamente a través, se decía que se había manifestado a través de un mensaje de texto, pero no, es un audio que él está mandando al resto del grupo, ¿no? Caducó, ¿no? Él volvió, Lucas Pertossi volvió al lugar del asesinato, hizo como una tarea de inteligencia y le manda este audio al resto de sus compañeros, al resto de los implicados en el asesinato de Fernando. Después, también en forma inmediata, Lucas Pertossi manda otro audio casi en simultáneo. Termina uno, termina el otro, y está hablando de Ciro Pertossi, que es uno de los implicados como que habría matado directamente a Fernando. Y mirá lo que dice Lucas. Estoy buscando este Ciro pajero. Me dice, vení al mercado que pasamos siempre. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo. Es más, Loro, este Ciro. Bien, y precisamente en forma inmediata, unos minutos después, un rato después más bien, casi una hora después, a las 6:06, estos audios fueron de las 5 menos 5.
1 hora y 10 minutos después, 11 minutos después, aparece Ciro Pertossi, ¿no? Y ahí está la famosa frase, la que habíamos visto en el expediente, la que había trascendido, pero ahora dicho por sus propias palabras, ¿no? De esto no se habla, del pacto de silencio que aún continúa entre los rugby. Mirá. No se cuenta nada de esto, a nadie. Lo escucharon, vamos a reiterarlo, porque es el inicio. Obviamente hay la tarea de reconocimiento, de inteligencia de Lucas Pertossi, que va al lugar, la famosa frase caducó. Se quieren comunicar con Ciro Pertossi, aparentemente, por lo que indica la causa, autor material, uno de los autores materiales de la muerte de Fernando, para avisarle, obviamente. Y cuando lo ubican, aparentemente 1 hora y 11 minutos después, Ciro Pertossi plantea el código del silencio, no hablar más precisamente. Dice, de esto no se habla a nadie. Mirá, lo vamos a ver de vuelta. No se cuenta nada de esto, a nadie. Bien, y después tenemos más audios que vamos a ir transmitiendo, así vos te estás bien informado de lo que pasó, los audios de la noche del crimen. Estamos con Fernando Burlando, el abogado de la familia. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, y estos audios que ratifican de alguna manera muchas de las pruebas que se venían juntando en la causa, ¿no? Muchos analizan esto, lo que decía, matar por placer. ¿Tipifica esto? Bueno, nosotros entendemos que sí, y hay que sumarle todavía muchos más audios y muchas más comunicaciones que hablan de este ánimo de triunfo, ¿no? que tenían, y euforia esa noche. No nos olvidemos que hubo un testigo que dijo que los escuchó manifestar, matalo, matalo, y a otro de los integrantes otro de los cautores dice, sí, lo voy a matar, me lo voy a llevar de trofeo. O sea, hablar de trofeos, hablar de esto, habla precisamente de un gusto, de un placer por asesinar, por consumar el hecho que tenía en sus manos, obviamente, la posibilidad de decidir sobre la vida de una tercera persona, en este caso Fernando. Luego también hay alternativas donde comentan todas estas cuestiones con terceras personas que también seguramente vamos a hacer citar en las próximas horas. Y ya estaban organizando incluso un festejo ese mismo día, hora más tarde, ¿no? La noche de esa madrugada trágica para Fernando. Así que yo creo que tranquilamente podemos hablar de esta circunstancia y también de la premeditación, que es otro de los calificantes que prácticamente estaban descartados desde el principio, como la alevosía, y que luego, gracias a la actuación del juez de garantías, se pudo reconducir la investigación precisamente para este lado, ¿no? Para esa circunstancia. Yo veo posibles todos esos calificantes. Hoy, discutiendo jurídicamente y de una manera respetuosa con otro colega, me decía, pero ya tenés un calificante seguro, ¿para qué querés ir por todos? Y en realidad uno se está preparando para una gran lucha, ¿no? que es el juicio oral propiamente dicho. Sí. Y si uno puede llegar posicionado de la mejor manera, es lo mejor que le puede pasar para poder acreditar absolutamente todo. A medida que avanza el proceso se van necesitando más certezas. Y queremos llegar de la mejor manera al juicio. Ahora, Burlando, hay muchas pruebas, hay muchos videos, hay muchos audios, hay muchos chats, o sea, hay muchas cosas que están indicando que los 8 imputados son precisamente los culpables de la muerte de Fernando. Ahora, sin embargo, hoy cuando fueron, la estrategia y lo que ha trascendido es desconocer el hecho,
cuestionar a la fiscal los procedimientos, o sea, embarrar la cancha. ¿Cómo entiende usted eso? Sí, pero a ver, yo creo que más que embarrar la cancha están baldeando, ¿eh? O sea, es casi imposible, es tan contundente el peso de la prueba que no hay chance ni posibilidades. Es muy infantil lo que están haciendo. Es una postura muy infantil. Hacer denuncias prácticamente vacías a la fiscal, que actuó de una manera regular, actuó como actúan, le diría, la totalidad de los fiscales en la provincia de Buenos Aires. Hizo las cosas como pudo, en una situación de precariedad, yo esto ya lo dije varias veces, sí. Y con una causa que tiene una cantidad de prueba sobredimensionada. Es como que han dejado huellas en todos lados los imputados. Y esta circunstancia obviamente hace, primero, obviamente que no declaren, porque aquí hay una cuestión de sentido común que uno debe analizar. ¿Por qué piensa usted que no declaran? Las especulaciones. Porque el grado de... Primero porque son todos culpables. Yo no pongo a 8, yo creo que fueron 10 los culpables. Si cualquiera de esta gente hubiese sido inocente, no nos olvidemos que este es un grupo de amigos, de gente que tiene... no es una banda normal, donde personas que se conocen poco se juntan para cometer un delito, no. En este caso, acá hay una relación entre ellos, sí. Y lo natural en una relación de amistad, incluso me gustaría que nos pongamos nosotros como ejemplos. Bonelli, o sea, usted está con su grupo de amigos, tiene este problema, obviamente es una hipótesis irreal, pero bueno, para que se entienda bien el ejemplo. Sí, sí, sí. Y yo soy uno de los integrantes y digo, no, pero yo no hice nada. Mi amigo culpable no me va a dejar acá. Claro. Hacete responsable, digamos. Aclará. Hacete responsable. Hacete vos responsable. O vos aclará tu situación, pero lo que pasa es que saben que si uno aclara su situación, con una coartada, no con la verdad, sí. Va a saltar el otro a decir, no, eso no fue así, mira, que a mí no me mencione porque él también pateó o él también golpeó. Están todos muy comprometidos. Y esto hace que estén cercadas y cerradas sus voces. Ellos no pueden hablar, porque no pueden decir nada real vinculado a su inocencia. Claro. Ahora, usted dice son 10, ¿no? Bueno, los 10, hay dos que quedaron liberados por ahora. Sí, que ahora son convocados mañana, sí, a declarar. O sea, el día de mañana tienen que estar presentes en la Fiscalía de Villa Gesell. Se le harán conocer los derechos como ya lo hizo la fiscal en otras oportunidades. Me parece que pretenden la presencia del juez de garantías y me parece correcto si es lo que pretenden, pero luego van y no aclaran nada. Solamente dicen que la fiscal, a la cual ya denunciaron, o sea que sería prácticamente innecesario continuar con este tipo de acusaciones, pero aparte que son infantiles. Claro, pero Burlando, usted son infantiles. Son acusaciones que precisamente confirman que no tienen nada para defenderse. Totalmente. Totalmente, porque si realmente uno está ante un juez y hasta un fiscal y tiene la posibilidad de decir soy inocente y pongamos frente a la gran carga de prueba, va a tener que equilibrar estas situaciones y mire, yo tengo mucha prueba en contra suya. A ver, ¿cómo prueba usted que es inocente? Claro. Hoy lamentablemente se da esa situación. O sea, ya está probada la situación, por lo menos prima facie. Para mí, con certeza de apodíctica, lo vengo diciendo del primer día, tengo una certeza claramente respecto de quiénes son los autores, qué vínculo tuvieron con el delito, qué rol tuvo cada uno. O sea, está todo muy claro, está todo muy claro. Ahora, le quería preguntar, ¿no? Del famoso número 11, ¿no? Que aparecieron unas fotos, sí. Se lo ven en una foto posterior, cuando ya estaban en el domicilio de ellos, con una selfie, esto se conoció estos días, el número 11. ¿Desapareció en el momento, o sea, de ese momento a que llegó? Perdón, Bonelli, no solamente se lo ven la foto de la selfie con los dedos hacia arriba.
20 minutos después del homicidio. Se lo ve cuando se están dando a la fuga, cuando se saludan Correcto. después de haber cometido el hecho ilícito. Se lo ve también en el McDonald's. Sí, y en un video cuando van Cenando, hacia la después casa también. después de que se lavan las manos manchadas con sangre de Fernando. Sí. O sea, se lo ve en toda esa secuencia. ¿Usted va a pedir la A ver, indagatoria de...? En otras causas, nosotros lo que estamos solicitando ahora y es inminente es que se realicen reconocimientos en rueda de personas, que es lo que se hizo con todos los imputados. Si de esos reconocimientos surge algo que de alguna manera lo pueda vincular a este número 11, que quede preso como responsable o con la responsabilidad que tenga. Y si no tiene nada que ver, y si no hay pruebas para acreditar que él estuvo en esta masacre, que se vaya en libertad, porque esa es, en definitiva, la directiva que nos dieron los papás de Fernando. Claro. Ahora, nosotros no queremos a ninguna persona vinculada a este grupo por ser amigos presa por sola esa circunstancia. Claro, correcto. Sí tuvo lo que ver. Ahora, usted lo tiene... Adentro. Y si no tuvo nada que ver... Lo tiene identificado a este joven. Sí, nosotros lo tenemos identificado. Le quiero hacer esta pregunta. Vinculado a esto, mucho se dijo que había alguien vinculado al poder, a un político, a un intendente. ¿Tiene algo que ver? No. Esa circunstancia nosotros no la verificamos, no la constatamos, no. No hay nadie. Digamos, él estuvo en el domicilio y antes de que viniera la policía dejó de estar en el domicilio. Exacto, y se lo ve en los instantes inmediatamente posteriores al asesinato de Fernando, en distintas situaciones. No nos olvidemos que acá hay un grupo de WhatsApp que todos iban comunicando las diferentes instancias donde se encontraban y continuaban hablando ni más ni menos que del homicidio. O sea, Sinali, cuando habla con 3 personas más, que también son 3 testigos para nosotros muy importantes, no solamente se responsabiliza y responsabiliza al grupo de la muerte de Fernando, sino que, como les dije, estaba hablando de la muerte y organizando la fiesta que se venía en unas horas. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos uno de esos audios, ahora lo vamos a escuchar. Ayer hubo una movilización en todo el país pidiendo justicia. ¿Usted piensa que es solo exclusiva por este caso o hay algo más que la gente está expresando? No, la gente está expresando, lamentablemente, no son la mayor cantidad, pero la justicia tal vez no nos ha dado buenos ejemplos. Y como todo, uno va generalizando situaciones. En este caso, donde claramente los asesinos tienen un poder económico diferente al de Fernando, tienen una situación social diferente a la de Fernando, donde claramente también ellos se sentían mucho más que Fernando, y porque estas son circunstancias que brotan de la causa. Sí. Fernando era un ser inferior para los asesinos. Y todo esto, vinculado al dinero, a la clase social, está emparentado a veces, lamentablemente, con la impunidad. Claro, genera dudas. La gente, en un tema, obviamente, que es... Y aparte es un tema que interesa a toda la familia argentina y del mundo. No es broma cuando les digo del mundo, porque es un tema que preocupa a los padres. Nosotros somos padres y nos quedamos preocupados cuando nuestros hijos salen a la calle de noche. Y a su vez, toda esa franja de chicos que salen de noche, que es infinita, también están preocupados por esta situación. No, seguro. Hay además, burlando, un hecho de que es muy común que los chicos vayan de cierta clase social a Villa Gesell a pasar 10 días, a ir a bailar y todo ese tipo de cosas, y esto involucra a todo el mundo. Usted está en contacto con la mamá de Fernando, ¿no? Estoy en contacto con la mamá y con el papá.
mucho, y con muchos padres que contienen a Silvino y a Graciela. Realmente es algo para destacar. ¿Qué clase de educación recibió Fernando en esta congregación marianista, ¿no? Realmente es algo muy loable, muy loable. Cuando uno piensa a veces que realmente está todo perdido y ve la actitud que tienen estos chicos, la educación que recibieron y cómo se emparentan y se vinculan familiarmente, es algo que a uno le hace crecer las esperanzas. ¿Qué le ha dicho la mamá? Ayer fue muy conmovedor el momento que habló. ¿Qué le pide a usted, burlando la mamá de Fernando? No, tal cual la vimos, Bonelli. Ella, los dos papás, tienen una facilidad realmente muy llamativa para transmitir su dolor. Y esto lo hacen no solamente públicamente, sino cuando uno está en la intimidad conversando, realmente sensibilizan al extremo. Es muy difícil entablar una charla, sobre todo, bueno, el día de ayer peor porque para mí Graciela estaba medicada, tuvo, me parece, la fuerza necesaria para poder hablar frente a la gente, y es como que en un momento se derrumbó. Pero llegó derrumbada. Sí, no, llegó derrumbada. Es una situación horrible. La subieron. Yo creo que ayer trataba de buscar situaciones similares a esta, y trataba en algún momento de ponerme en la piel de este matrimonio. Y sobre todo con lo que me relatan de su hijo. Y el dolor es tan grande, tan grande, tan grande, la angustia es tan grande, como asimismo la desazón, que es prácticamente imposible describir la postal que uno ve de este matrimonio. Es imposible. Y a esto le sumamos todos los días, circunstancias de cómo masacraron a Fernando, de cómo lo castigaron, de cómo pretendieron involucrar gente inocente, de cómo se divierten, porque esto fue una diversión, claro. Esto fue algo que gozaron, cómo lo premeditaron, muchas cosas que realmente debe ser muy complicado tanto para Silvino como para Graciela convivir. Por eso, digamos, lo decíamos, matar por placer. Burlando, mire, vamos a escuchar un momento precisamente la mamá de Fernando ayer. ¿Cómo no? Lo que le hicieron a mi hijo es terrible, es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse. Lo mataron a traición. Un chico decente, bueno, que amaba la vida, amaba a su prójimo. Todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía. Cuando me levanto y miro su cama tendida, está esperándolo, y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo. ¡Justicia! No estoy bien, pero al verlo a todos ustedes siento que me da una energía para seguir luchando por mi hijo. ¡Quiero justicia! ¡Quiero que paguen lo que le hicieron! Pequeño ángel, bendice a toda esta gente que te aman, que te quieren. Gracias por todo. ¿Qué sintió cuando escuchó esto, cuando la vio? No, fue una emoción muy grande. Yo fui con mi mujer, estaban mis hijas, estaban todos los integrantes del estudio. Realmente, para hablar con propiedad, la organización fue un poco
así un poco improvisada, me dio esa sensación. Estaba toda la familia, y así eso se reproducía en los distintos lugares en esa plaza, ¿no? Y escuchar a una mamá que habla de esta manera y que el único consuelo que tiene es solamente recibir el cuerpo sin vida de su hijo y su maleta, porque él se había ido de vacaciones y su maleta todavía guarda sus prendas con el olor de Fernando. Conformarse de tener una vida prácticamente ideal con el olor en la ropa que usó es algo que no tiene nombre, no tiene calificativos. Seguro. No tiene definición. Fernando, digamos, yo creo que la gente está pidiendo justicia y, digamos, trasciende incluso este caso, ¿no? Pero también mucha gente está descreída, ¿no? Un poco lo que usted planteaba. Y dice, bueno, van a estar presos, van a estar 6, 7 años presos, después termina. ¿Ustedes piden pena perpetua? Sí. La pena establecida para el homicidio calificado es prisión o reclusión perpetua. Podrían empezar a aspirar a una libertad condicional a los 35 años. Es factible que Burlando no esté más. Cuando, a los 35 años de la prisión, ¿no? Puedan pedir sí, pero ya tenemos nuestra segunda y tercera generación trabajando en el estudio, se van a encargar ellos. Fernando Burlando, gracias, gracias por estar esta noche aquí. Un placer, muchas gracias por la nota y muchas gracias por cómo brindan información. Bien, muy bien, gracias. Vamos a hacer un breve corte. Está Alejandro Vanoli, vamos a hablar de los jubilados y los pensionados. ¿Este aumento es un aumento o es un retroceso? Tenemos la historia, ¿no? De la historia de los jubilados y pensionados a lo largo de las últimas 4 décadas. Y la verdad, en un tobogán siempre. Todos prometieron que iban a estar mejor y finalmente los jubilados estuvieron peor. Y está Miguel Ángel Pichetto, ¿Cómo están viendo la situación? ¿Cómo están viendo el gobierno de Alberto? Y además parece que vuelve Macri, y es mañana, en un ratito. Hacemos la pausa, es muy corta, estamos en las dos voces, hay mucha información. Acá está, la clase pasiva o los jubilados y pensionados, un tema que decíamos los jubilados en el tobogán, los jubilados siempre la misma. Está Alejandro Vanoli, titular del ANSES, vamos a hablar de este debate, se armó de si este aumento que dio el gobierno, digamos, sirve, recompone o perjudica, digamos, quita, ¿no? Así que en instantes con Alejandro Vanoli. Pero la situación de los jubilados, además, no es un problema de hoy. Hicimos un reconto de hitos. Son las últimas 4 décadas que están los jubilados en un tobogán. Esta es la realidad. Y podríamos haber buscado algunas décadas más y también íbamos a encontrar hechos. Pero buscamos, mira, empezamos con Martínez de Hoz, ¿no? Proceso militar, congelamiento de las jubilaciones y quita de sustentabilidad al sistema previsional. ¿Por qué? Porque el propio Martínez de Hoz anuncia reducciones en los aportes previsionales. Esto fue 1980, mirá. Será eliminado también el aporte patronal del 15% destinado a las jubilaciones, o sea, el 15% sobre los salarios de aporte patronal para el sistema de seguridad social. En pleno proceso militar, ¿no? Congelamiento de salarios, congelamiento de jubilaciones y de financiación del sistema jubilatorio. Ya Alzogaray, en el año 1960, hablaba de que habían saqueado las cajas previsionales, ¿no? Volvemos un poquito más en el tiempo. Ya en democracia, por suerte, en la época de Raúl Alfonsín, anuncios de aumento de los jubilados. Hubo aumentos, pero la inflación los fregó. Esta es la verdad. Juan Zurril, mirá. Los jubilados recibirán un aumento del 25,1% sobre el haber de mayo, el que ahora se cobrará también en australes. Esto fue cuando se anunció el plan
austral. Ahora vamos a venir un poquito más en el tiempo, pero estamos viendo cómo uno tras otro son problemas. Un hito importante, cuando se privatizó el sistema jubilatorio, lo hizo Carlos Menem, Domingo Cavallo, prometían la panacea, aquellos que tienen algunos años se acordarán, bueno, vos vas a ver cómo aumenta tu ahorro, te vas a recibir, pero de paso los bancos se ganaban unas comisiones fenomenales. Domingo Cavallo, en el 90. Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No. Si se queda en el sistema estatal, va a poder pasar en cualquier momento al sistema de capitalización o al sistema privado, y los años que haya aportado al sistema estatal se agregarán a los fines del cálculo del beneficio que va a recibir. Década del 90, al comienzo de la famosa reunión con Norma Pla, cuando lloraba, ya ahí estaban discutiendo el tema de privatización, y años después, en el 94, entra el régimen de privatización, que la verdad no terminó bien. Terminó bien para los bancos, las entidades financieras, que cobraban unas comisiones fenomenales, pero no funcionó, y otra vez sopa para los jubilados y pensionados. Vino el gobierno de Fernando de la Rúa, y se acuerdan la quita del 13% en los saberes jubilatorios, cuando la ministra era Patricia Burri. El programa era un programa que también había ideado Domingo Cavallo en el último tramo, ¿no? Cuando ya el gobierno estaba en una situación desesperante, pero otra vez los jubilados y pensionados sopa, Escuchémosla. Todos tienen que aportar a la solución y nosotros hemos convocado a todos. Es un momento en el que el Parlamento ha tomado una decisión, que es la ley del déficit cero, y necesitamos que todos los sectores ayuden. Pero bueno, esto fue un retroceso. Después, bueno, vino Néstor Kirchner, hubo un primer momento donde se recuperaron los saberes jubilatorios, pero después vino una decisión que muchos sostienen que ha causado serios problemas, fue la incorporación al sistema de un montón de personas, que calcula 1.400.000, que nunca hicieron aportes. O sea, que desde el punto de vista estaba muy bien, bárbaro, qué bueno, qué buen beneficio, pero claro, no haber aporte, no había sustento, ¿no? Y habló Néstor Kirchner. Hemos diseñado y llevado adelante una amplia moratoria previsional sin precedente que permitió que 1 millón de trabajadores puedan estar incluidos en el sistema. Optamos por el ejercicio de la solidaridad para reparar la injusticia. Esto fue la primera. Y después la otra decisión también muy importante, tipo la de Cavallo, pero inversa, fue cuando se estatizó el sistema de jubilación y se estableció la nueva fórmula, unos años después, la fórmula por la cual el Poder Ejecutivo no intervenía en el aumento de los jubilados. Era una fórmula vinculada a la recaudación tributaria, y el anuncio y la defensa de esta reestatización la hizo Cristina. Supongamos que esta presidenta, supongamos que ese administrador piensan en la caja. ¿En qué caja pensamos? En la del ANSES. Yo pregunto a los que quieren seguir con el sistema de las AFJP, ¿a qué caja defienden o a qué caja quieren representar? Claro, ¿por qué? Porque lo que se planteó es que el gobierno hizo esta reestatización porque tenía que buscar plata de un lado y tomaron la plata de los jubilados y pensionados. Esta es la cuestión, y Cristina está respondiendo a ese cuestionamiento que se le hizo al gobierno. Ahora, ya más cerca, en el 2016, Mauricio Macri, reparación histórica, algo que muchos dicen fue una gran inconsciencia hacerlo. Digamos, está bien, es como lo de Kirchner, incorporemos a lo que no reciben, hagamos una reparación histórica, está bárbaro, ahora tenemos la plata para hacerlo, y lo hizo Mauricio Macri, dicen que eso aumentó el déficit. Aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajusten los saberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar
realmente el haber jubilatorio que les correspondía. 16, ¿eh? Un año después, como no se podía pagar, el gobierno tuvo que ir a cambiar la fórmula. La fórmula lo que hizo fue quitarle a los jubilados 100.000 millones de pesos. Se cambió la fórmula de lo que tenía que ver con recaudación y se pasó a la fórmula que tenía que ver con ajuste de precio y ajuste de salario. Ustedes recuerdan una gran reacción, hubo piedrazos, de todo, hubo 2 o 3 días que la verdad fue lamentable lo que ocurrió. El primer día no pudieron sesionar los legisladores. La reacción de esta fórmula, que ahora todo el mundo cree que es una panacea. ¿Por qué? Porque ya volvemos a fin de año. Alberto Fernández aprueba una ley, la ley de solidaridad, por el cual elimina esta fórmula, la suspende por 180 días y dice: los aumentos los voy a dar yo. Y el primer aumento lo dio el viernes pasado y generó toda esta polémica. Así fue. Voy a ser breve, vamos a hacer una serie de anuncios con Alejandro y con Luana que tienen que ver con el incremento de las jubilaciones y con un tema que había comprometido en campaña, que Luana explicará exactamente, que tiene que ver con los medicamentos de los jubilados. Pero lo que queríamos hacer este recondo, porque, a ver, primero muchos cambios en poco tiempo. Un sistema jubilatorio se hace a 50, 60 años vista, o sea, para el joven que empieza a trabajar a los 20 y se jubila a los 65, por ejemplo. Pero acá hubo toqueteo, se pasó de un sistema estatal a uno privado, un privado al estatal, y la verdad que a medida que pasó el tiempo, los jubilados, en vez de estar mejor, están peor. Y vamos a hablar con Alejandro Banoli. Pasó esto es la historia, esto no. Son testimonios. Los jubilados están en una pendiente. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que me parece muy importante, ¿no? Ver la historia, indudablemente al sistema jubilatorio como al país en perspectiva en los últimos 40 o 50 años. Nos ha ido muy mal, y nos ha ido muy mal muchas veces por políticas de endeudamiento, políticas donde se priorizó lo financiero sobre lo productivo, déficit fiscal, déficit externo, que nos llevaron a crisis, ¿no? Y es importante recordar esto, ¿no? Y actitudes algunas demagógicas también, ¿no? Sí, pero yo te diría, y ya para entrar un poco en el análisis de esta historia, ¿no? Por ejemplo, yo haría una diferenciación. Vos sabés que si tomamos desde el 2003 hasta el 2015, muchas de las jubilaciones en moneda constante, es decir, tomando un poder adquisitivo comparable y tomando el índice de la Ciudad de Buenos Aires para evitar cualquier polémica por el INDEC, las jubilaciones mínimas, por ejemplo, aumentaron 2,5 veces su valor a lo largo de 12 años. Es decir, yo diferenciaría, sin duda, si uno mira el periodo largo, uno ve que las jubilaciones perdieron. Ahora, hubo momentos, y digamos, podríamos repasar la historia, donde las jubilaciones le ganaron a la inflación. Y en ese sentido yo creo que la primer fórmula de movilidad jubilatoria entre el 2008 y el 2017, donde fue cambiada, permitió que los jubilados le ganaran a la inflación e incluso al tipo de cambio. Era una fórmula vinculada a la recaudación tributaria, ¿no? Claro. De alguna manera el crecimiento de la economía. Y de los salarios, sí. Por eso creo que es importante que el Parlamento lo discuta, establezca una fórmula jubilatoria que permita conciliar sustentabilidad económica y mejoras para los jubilados. Y en ese sentido creo que sigan a la recaudación impositiva, es decir, cuando al país le vaya mejor, los jubilados puedan cobrar más, es importante. Y en este sentido, mira, me atrevo a refinarte un poco lo que fue esa fórmula. Yo creo que habría que establecer algún ahorro, ¿no? Que si la recaudación impositiva creciera mucho, se pudiera ahorrar una parte de ese valor para compensar los periodos de vacas flacas y no que no pase como ahora, que, digamos,
la herencia que se recibe a partir del 10 de diciembre, bueno, genera una situación muy complicada, no solo para los jubilados, sino para todos los Ahora ciudadanos. vamos a hablar del último momento, pero entonces, ¿están pensando en eso, en una fórmula parecida a la que tenía Cristina de ajuste? Sí, bueno, estamos en esta fase, digamos, en reuniones técnicas junto al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo. En los próximos días se va a conformar la comisión que establece la ley de emergencia, que facultó al Poder Ejecutivo para que a lo largo de estos 6 meses establezca una nueva fórmula. Esta de anuncio del viernes, ¿no? Que yo creo, le digo porque lo dije acá en TN y lo dije en otro lado, ustedes le metieron un inflador para tratar de aparentar que sea algo más, pero mucha gente pierde plata. No estoy de acuerdo, Marcelo, y te voy a decir por qué. Evidentemente, de manera directa, el 75% de los jubilados gana, ¿no? Porque con un aumento del 13%, le gana la fórmula de ¿Cuánto ganan Macri? la mínima? Porque la mínima la ganan menos que el 75%. Lo que pasa es que hay que contabilizar dentro de los jubilados, tenés los jubilados que están en la mínima y que ganan un poco más de la mínima, los que están en la PUAM, las pensiones no contributivas y la asignación universal por hijo. Pero además del impacto directo, yo creo que hay 3 o 4 cosas que hay que contabilizar y que hacen al poder de compra de los jubilados. Y también de quienes reciben la asignación por hijo. Uno tiene que ver con una medida que dispusimos de ANSES que hizo que los jubilados durante 3 meses no paguen nada por los créditos que se endeudaron muy fuertemente en los últimos años porque no les alcanzaba las jubilaciones para comer. Esto implica una mejora directa de el 30%, que era la relación entre la cuota y el haber jubilatorio. Pero esto no es haber, ¿no? Son cosas adicionales. Bueno, en segundo lugar, creo que es importante también el ahorro en los medicamentos, ¿no? Realmente en la canasta de un jubilado, acceder a remedios gratis, 170 remedios gratis, implica un alivio importante. Es difícil establecer un promedio porque las patologías que tienen los jubilados son distintas, pero se calcula también que un 20 o un 30% de lo que gasta un jubilado tiene que ver con cuestiones de salud. Esto implica un ahorro importante, también una mejora en el salario. Y te agregaría otra cuestión que también creo que es importante y que entra en vigencia a partir del 1 de marzo, que tiene que ver con el reintegro de las compras con tarjeta de débito que benefician con un tope de 700 pesos a los jubilados de la mínima. Ahora, y a la UH. Vanoli, digamos, conozco muchos jubilados que están un poquito por encima de la mínima, o sea, que están en 20.000, 25.000, y dicen, pero ¿cómo hacen solidaridad conmigo? Yo aporté toda mi vida y merezco ganar esto. No podrían hacer solidaridad que ellos con ustedes dicen las privatizadas ganaron mucho, un impuesto especial a las privatizadas, en vez de hacer solidaridad entre jubilados, porque parece bastante irracional, porque es cierto, no es que alguien cobre 25 por el Estado o alguno de toda esa historia, vos vas a cobrar más porque... No, cobran porque aportaron más, trabajaron más y aportaron más dinero al sistema. No, a ver, sin duda que primero estamos ante una emergencia, ¿no? Hay una ley de emergencia porque hay una situación económica grave. Bueno, no quiero desviar el eje del tema, pero vos hablabas recién del comunicado del FMI que reconoce la gravedad de la crisis. En este marco, entonces, prácticamente, ¿de qué punto partimos? Partimos de una situación donde el Fondo de Garantía del ANSES perdió prácticamente un 70% de su valor en dólares. Un déficit del sistema previsional que en 4 años, 2015-2019, se multiplicó por 6. Es decir, el sistema previsional fue desfinanciado con la baja de contribuciones patronales, con la reimputación que se hizo del IVA, que iba para el sistema previsional y se lo sacaron al ANSES. Es decir, la recesión, el endeudamiento, dejaron un sistema previsional prácticamente quebrado. En esta situación y ante una emergencia, digamos, que todos conocemos y que deja a muchos que están en la mínima y a muchos de los beneficiarios del sistema de seguridad social, porque un sistema de seguridad social, Marcelo, es más que un sistema jubilatorio, ¿no? Es un sistema de previsión social que tiene que atender a los sectores más vulnerables. En un país donde muchos viven grandes carencias, creo que la prioridad había que establecerla en quienes más sufren.
y después tiene que venir el resto porque no hay fondos, porque estamos en default selectivo, porque el Estado tiene... Pero eso entonces confirma que los que ganan más de la mínima perdieron. Bueno, a ver, para ver el resultado, Marcelo, yo creo que lo que va a haber que ver es la evolución de la inflación en el trimestre, ¿no? 2,3 en enero no es para festejar, pero marca, digamos, una tendencia descendente. Yo creo que para ver el aumento del trimestre es muy importante ver qué pase con la inflación, que se consolide una baja de la inflación y, por supuesto, bueno, en junio va a haber otro aumento. Tenemos la movilidad jubilatoria. Yo creo que la apuesta en el mediano plazo es que todos los jubilados puedan ganar sobre la base de recuperar el crecimiento y que haya margen fiscal. Lo que pasa, digamos, los jubilados vienen perdiendo por goleada. O sea, por ahí uno analiza el trimestre, bueno, la foto puede, pero cómo vienen de atrás y... Indudablemente, Marcelo, y bueno, creo que la historia que vos reflejás en gran parte marca, digamos, bueno, la crisis de un sistema jubilatorio donde las medidas que se adoptaron, los cambios de régimen, particularmente la privatización del sistema previsional, y vos lo decías, agravó el déficit fiscal, nos llevó al default. Eran comisiones del 33% que les cobraban a los jubilados y que prácticamente dejaron a muchos sin cobertura, ¿no? Por eso creo que hay que pensar de qué manera se puede tener hacia adelante un sistema público que garantice que sea sustentable, que no sea una fuente de inestabilidad hacia futuro, pero por otro lado también que permita pagar sosteniblemente buenas jubilaciones. Digamos, esto tiene que ver con el sistema jubilatorio global. ¿Va a haber un nuevo régimen jubilatorio? ¿Van a aumentar las edades? No, eso categóricamente lo desmiento, o sea, no está en estudio y sé que hubo alguna especulación por algún comentario del ministro de Trabajo, Moroni, que salió a desmentir. Yo te lo puedo desmentir lo dijo categóricamente. Después que cayó con un balde de agua fría. Por eso. Él dijo que bueno, a algún momento había que analizar ese tema, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, en este momento me parece que es absolutamente inoportuno, me parece que no es momento para introducir cambios en el sistema jubilatorio que impliquen pérdida de derechos, porque realmente los jubilados han sufrido mucho. Por supuesto, si uno lo piensa en términos de largo plazo, muchas cosas se podrán revisar y de hecho, Marcelo, en todo el mundo hay discusiones respecto a... Por ejemplo, en Francia, ¿no? Claro, las cuestiones demográficas, el cambio en expectativa de vida, es decir, cosas que... Pero concretamente, y en la Argentina de hoy, me parece que instalar este tema no es oportuno y no está en agenda y no hay ningún proyecto de ley en este sentido. Ahora, Vanoli, viendo este reconto, esta historia, ¿no? Y podríamos ir más para atrás también, porque esta historia va más para atrás. Lo que demuestra que la sociedad argentina es incapaz de tener un sistema jubilatorio más o menos razonable, porque todos los gobiernos han toqueteado y bueno, y la cosa no anduvo bien en el término de la historia, más allá que un año pudo haber ganado, otro año pudo haber perdido. O sea, a mí me parece, y como es un tema complejo, porque implica que derechos adquiridos se pierdan, requiere una discusión digamos, con los mejores y para tratar de sacar un buen sistema. Y eso, en la Argentina, como que no... Nadie piensa en eso. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad de hacer un debate respecto a... Mi posición es que el sistema tiene que ser público, tiene que ser de reparto. Creo que la experiencia de los sistemas privados, y no solamente en la Argentina, en muchos países que tienen sistema privado hay amplios sectores que no tienen cobertura o tienen una jubilación muy baja, ¿no? Así que en este sentido también me parece que es importante señalar que es difícil que haga ya un sistema jubilatorio que funcione en un país que no funcione. Y yo te hago esta referencia. Por supuesto que podemos discutir, digamos, lo que pasó entre el 2003 y el 2015, muchas cosas buenas, muchas cosas que se pueden discutir y que había que corregir. Pero un dato que creo que es, yo justamente acabo de sacar en mi red social Twitter un cuadro con lo que te decía, marcando esto, cómo las jubilaciones entre el 2003 y el 2015 subieron, y esto fue posible porque hubo una política de crecimiento, hubo una política de estímulo de la demanda, hubo una política de desarrollo, por supuesto con digamos hasta el 2011, ¿no? Que se creció, después se estancó, ¿no? Hubo un estancamiento, hubo factores internacionales, pero como periodo de largo plazo las jubilaciones mejoraron,
Por supuesto que es insuficiente, que ahora estamos en una situación muy grave y que tenemos que ver de qué manera como sociedad nos podemos dar un sistema jubilatorio con una fórmula que sea sostenible y que se pueda hacer en el marco de una discusión más general de qué es un sistema de seguridad social, donde yo creo que un sistema de seguridad social tiene que ver con impuestos, tiene que ver con gasto público y que hay que reasignarlo con un criterio de solidaridad. Y en este sentido quiero rescatar algo que vos marcabas. Se hizo algo en relación a gravar a quienes más tienen, ¿no? El impuesto país en la ley de emergencia implicó un aumento sobre las transacciones financieras en moneda extranjera que va a financiar al PAMI y al ANSES particularmente. El defensor de la tercera edad, Semino, dijo que estaba esperando el decreto, salió ayer, y lo va a hacer una presentación de anticonstitucionalidad de esto que están haciendo ustedes. Porque él plantea, bueno, qué diferencia hay entre un jubilado de que gana 15, la mínima ahora 15.894 y uno de 20.000. Bueno, se estableció un criterio que fue un aumento de 1.500 pesos y un aumento de 2,3% para todos. Por supuesto que el impacto es distinto y la fundamentación tiene que ver con el hecho de que quienes están en la mínima no pueden esperar. ¿Es anticonstitucional para usted? Yo creo que no, y creo que hay una jurisprudencia, y te digo por qué entiendo que no. En general, cuando hay una ley de emergencia y hay configurado una emergencia, la jurisprudencia de la Corte es que si es por un periodo acotado, está fundado y se respetan derechos alimentarios, tiende a entenderse la necesidad del dictado de una emergencia. Sí me preocupa, y esto quiero marcarlo, de que hay situaciones de litigiosidad pasada que tienen que ver con decenas de miles de juicios de jubilados que durante mucho tiempo no le liquidaron como corresponde, y creo que el principal factor, que es una bomba atómica sobre las cuentas públicas, tiene que ver con la decisión que se tomó en diciembre de 2017 de no aumentarle durante 3 meses a los jubilados. Pero, y eso es un juicio que ya el Estado ha perdido en primera y segunda instancia. Quiero recordar que, digamos, la fuerza política, que bueno, usted es un técnico, ¿no? Pero que en aquel momento decía que era la peor fórmula del mundo. La que ahora dicen, bueno, fue la fórmula del 2017. La del 2017 en adelante creo que fue una mala fórmula. Y fíjate qué paradoja, Marcelo, porque una fórmula que supuestamente tenía incorporado pero ahora la quitaron porque dicen, no, era una inconsciencia indexar las cosas. Pero más allá de, digamos, de la cuestión fiscal, lo cierto es que con esa fórmula los jubilados perdieron en 2 años el 24% en términos reales, que lo que quiere decir traducido a la gente es que en relación a lo que aumentaron los precios, perdieron. Claro, pero ahora iban a recuperar y la eliminaron. Bueno, creo por eso de nuevo que es importante hacia futuro. O sea, es como que el Estado siempre le corre el arco a los jubilados. Cuando están por meterla a los jubilados, ¡shuc! Bueno, pero a ver, yo diferenciaría, Marcelo, porque de nuevo, me parece que el esfuerzo que está haciendo el Estado para el 75% de los jubilados, con un aumento del 13%, con una inflación de 2,3%, y te vuelvo a agregar, más allá de lo que hablamos del reintegro de las compras, del alivio de los créditos y de los medicamentos. Hubo una decisión, los 2 bonos de 5.000 pesos de diciembre y enero, más lo de la UH, quiero decir que en un momento de crisis, y a diferencia de otros periodos históricos, quizá para sintetizar esta parte, siempre el hilo se cortó por lo más delgado cuando hubo crisis. Me parece que en esta ocasión, con las limitaciones que la realidad impone, esta vez la crisis no la están pagando los que peor están. Ahora en un rato voy a hablar con Pichetto, pero Juntos por el Cambio salió también a criticar el fin de semana, dijo que era algo discrecional, que iba a generar problemas de juicios. Bueno, nuevamente, y sin querer polemizar, creo que muchas de las decisiones que se tomaron en los últimos 4 años agravaron el sistema previsional, los jubilados perdieron y generaron esta litigiosidad. De nuevo, haberse comido 3 meses
prácticamente hay sentencias y entonces de nuevo esto es una restricción muy seria sobre el sistema previsional porque hay decenas de miles de juicios que nuevamente se corre serio riesgo de que el Estado tenga que pagar sumas millonarias por haber cambiado la fórmula en las condiciones que se hizo en 2017. Y las jubilaciones especiales, ¿no? El tema de los jueces, que está originando mucho ruido, los diplomáticos, ¿se van a eliminar? No se van a eliminar. El Ministerio de Trabajo preparó un proyecto de ley en colaboración con otras áreas que implica ir armonizando gradualmente estos regímenes especiales con el régimen general. Básicamente, bueno, estamos hablando de las jubilaciones de jueces o funcionarios del Poder Judicial y diplomáticos que tienen un régimen especial, donde básicamente se toman un conjunto de medidas como aumentar el aporte y la contribución que hacen al sistema. Por ejemplo, la caja del Poder Judicial Nacional tiene un déficit de 9.000 millones de pesos en el año, y yo creo que hay una fuerte asimetría, ¿no? En sectores que, bueno, están con jubilaciones promedio de 200.000 pesos, comparado con las jubilaciones del régimen general, y que en este marco donde estamos en una situación de crisis, creo que todos los sectores tienen que contribuir y que tiene que haber una cierta equidad entre todos los Eso va a abrir futuro juicio, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que ver, creo que se están tomando algunas medidas en el sentido de ir acomodando situaciones, armonizando gradualmente la edad jubilatoria, que aumenta para los jueces. Creo que esto introduce equidad respecto al régimen general y particularmente para el caso de los diplomáticos también un cambio importante, que es quienes ingresen ahora al servicio exterior van a entrar al régimen general. Creo que gradualmente hay que hacerlo, pero es cierto, muchas veces los lobbies, particularmente, y en este caso hay que decir, ¿no? Quienes tienen que analizar la legalidad y la constitucionalidad están siendo afectados por medidas que, vuelvo a decir, no son un capricho, no son contra el Poder Judicial, sino que en una situación de default y de quiebra del sistema previsional, creo que introducen o debieran introducir hacia futuro la equidad que se pueda. Vanoli, gracias. No, muchas gracias por estar acá. Y estamos con Miguel Ángel Pichetto. Pichetto, usted, digamos, fue en el momento del 2017, ahí la fórmula estaba por... Y usted introdujo algunos cambios y la hizo viable. Sí, sostuve el criterio de inflación más aumento salarial. Creo que haber hecho el empalme y la afectación del trimestre, que fue recursos económicos que fueron a la provincia, tal vez haya sido un error y ha motivado indudablemente reclamos judiciales, pero la fórmula es muy potente. Este año el incremento del sector pasivo iba a andar en el orden del 50%, superior incluso a porcentajes de gremios en actividad. ¿Y cómo interpreta, digamos, en aquel momento la oposición de aquel momento, que era el oficialismo, decía que usted hacía el ajuste, que era un desastre, y ahora dicen que era una fórmula inviable porque estaba ajustada por inflación? A ver, lo que hay que decir es que en el marco de esta emergencia votada, la eliminación de la fórmula plantea un ajuste sobre el sector previsional. Indudablemente que hay una afectación que impacta... Hay ajuste. Hay ajuste. Esto es un dato objetivo que implica además un ahorro para el sector estatal, para el Estado, que además tiene un mensaje por elevación a los sectores financieros, fundamentalmente al fondo y a los bonistas. La capacidad del Estado de ordenar, de reestructurar el gasto previsional, que como bien dijo Alejandro, en este sentido creo que fue sincero, no es solamente lo previsional lo que está en debate, sino también el gasto de seguridad social, que es muy fuerte en la Argentina. Toda la mecánica de AUH, planes, digamos, toda la estructuración de la pobreza, de los sectores, digamos, de menores recursos o de incapacidad de generarlo mediante el mecanismo de trabajo, es sostenido por el sistema previsional argentino. Está incorporado al gasto previsional. Claro, ahora... La fórmula es muy potente. El gobierno la deja en suspenso precisamente porque iba a tener que actualizar en función de porcentajes importantes.
Claro, era 11,7, se calculaba casi 13 en junio. Exactamente. A ver, o sea, era la inflación pasada. Pero lo hace marcado en esta emergencia que fue votada en el Congreso. Indudablemente que no puede durar para siempre. ¿Por qué? Porque la Corte ha elaborado, que esto no se está diciendo, la Corte es un actor central en materia previsional en la Argentina, desde el fallo Badaro, que además tiene un antecedente en la Corte Interamericana. Claro. En el fallo Badaro 1, la Corte sienta el principio de que tiene que haber una fórmula que supere la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. ¿Esto quiere decir que todos los juicios que se hagan a partir de ahora, lo que haga Semino, lo van a ganar? Indudablemente. Y dentro de algunos años, un próximo gobierno hará otro recorte de los jubilados y seguiremos con el tobogán. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, pero la Corte sentó en Badaro 1, Badaro 2, Blanco, una larga cadena de juicios donde dijo que el Estado tenía que tener una fórmula previsional y que tenía que estar sometida a determinadas variables que tenían que ver con el mantenimiento del poder adquisitivo, que no podía haber aquí el componente de la discrecionalidad estatal del Poder Ejecutivo fijando el aumento. Este fue el motivo de Badaro, claro, y que tiene un sustento además internacional en la Corte Interamericana. El CEL sabe muy bien este tema. O sea que el gobierno está generando una bomba para más adelante. Sí, indudablemente que va a abrir una mecánica de litigiosidad en este tema, porque la Corte, en los temas previsionales, en los temas ambientales, ha sentado, Marcelo, precedentes. Jurisprudencia que no se puede cambiar. Muy fuerte. Ahora, vio que Vanoli y Alberto justifican esto en que... En el marco de la emergencia, los fundamentos son el periodo de tiempo, lo sostiene el Estado, lo va a sostener por allí, pero creo que se abre una mecánica de litigiosidad en un sector que es fuertemente litigioso en la Argentina. ¿Usted piensa, es el sector previsional? Miguel Ángel, que el fondo está contento con este ajuste sobre los jubilados? No puedo hacer valoraciones. Lo que sostengo es que hay una visión, en el fondo hay una mirada clasista en el hecho de los mínimos, los que superan determinado monto. Sí. Hay como una mirada hacia el sector más pobre y a los otros el componente de los sectores medios, de los que aportaron, y una igualación hacia abajo, ¿no? Un plano inclinado, que la Argentina nunca tuvo. La Argentina siempre tuvo una visión ascendente, digamos, una visión hacia el crecimiento. El gobierno de Macri hizo la reparación histórica. Fue mencionado recién en la parte introductoria del programa. Y fue un costo fiscal muy importante, que se pagó con el blanqueo, con parte del blanqueo, y que implicó también que muchos juicios muchos jubilados que estaban litigando por la actualización de su haber, lo cobraran, y se hiciera además por la vía administrativa, lo cual configuró también un hecho positivo. El tema de la fórmula, el cambio de fórmula, la fórmula es de una potencia impresionante. Lo que ocurre es que en ese momento el gobierno tenía una visión de inflación a la baja. No preveía que la inflación iba a ser tan alta. Después de la devaluación de abril, en el 2018, se disparó la inflación en la Argentina. Pero indudablemente que los ajustes por la mecánica de la fórmula eran muy potentes. Si no, el gobierno no lo hubiera tocado. Si la fórmula hubiera incidido a la baja, no lo hubiera tocado. Claro. Es cierto que el empalme del tercio de ese trimestre, que fue destinado al fondo de la provincia de Buenos Aires. Recordemos los hechos, porque... ¿Y ya hicieron una evaluación en Juntos por el Cambio? Porque perdieron... Una formulación de que indudablemente esta medida tiende, digamos... Primero, no cumple con el principio de igualdad, donde todos tienen que tener un criterio de igualdad por parte del Estado. Y en segundo lugar, consideramos que indudablemente hay un ajuste. Yo lo que creo que no puede haber un discurso de solidaridad de Sierra Maestra, ni anunciarse con alegría un hecho que indudablemente me parece que si se sincera, Marcelo, la gente puede entenderlo. A mí me parece que el mensaje de Alejandro Vanoli tiene un componente de sinceridad en el marco de un proceso de crisis. Me parece que si se dicen estos temas con claridad,
la gente puede entender y comprender, porque el proceso de la democracia en el mundo implica escuchar, entender y explicar. No vender buzones, digamos. Lo que pasa es que este tipo de cosas está clarísimo, ¿no? Mire, acá tengo una planilla, cuánto tendría que cobrar un nuevo jubilado, digamos. El tema también. O sea, el mínimo aumenta tampoco es que el mínimo millonario a partir de ahora cobra 197 pesos más. 15.000. Y después el resto, todos pierden, ¿no? O sea, hay que decir que el sistema de previsión argentino está hiperdimensionado. Mencionaste muy claramente el incremento de 1,5 millones de jubilados sin aportes. Bueno, es un sistema que además se sostiene con financiamiento del erario público, del Estado, con impuestos. No es un sistema que tenga correlato entre activos y pasivos. Y mucho más cuando hay trabajo en negro en la Argentina, que no aporta. Digamos, son componentes que van en detrimento de... Por el otro lado, cuando uno baja contribuciones, también está alentando el trabajo. En fin, hay un conjunto de temas que... Lo que pasa es, bueno, yo tendría que formar parte de un plan global. Un plan más global, que por ahora no lo hay. ¿No tiene Alberto plan? Me parece que hay una... Esto está supeditado indudablemente al acuerdo con el fondo y al acuerdo con los bonistas. Ojalá lo logre, me parece importante evitar el default. Juntos por el Cambio ha tenido una actitud propositiva, acompañó al ministro Guzmán y acompañó la ley para dar respaldo desde el Congreso, casi de manera unánime. Me parece que este tema es un tema de Estado y es importante que el gobierno no quede seducido por algunos sectores radicalizados que quieren o les gustaría el default. El default me parece que es el peor escenario para la Argentina. Y es importante que se haga un esfuerzo para tratar de evitar eso y acordar con bonistas privados y con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ya ha dicho que va en el camino de ampliar plazos, no va a haber quita del fondo. El fondo le dice a los bonistas, hagan una quita, claro, pero sí, el hoy fondo lo dijo no va a en el ser comunicado. ¿Y qué opinión tiene? O sea, pues Alberto va a Europa, más o menos le va bien. Parece positivo eso. Llega acá, pero al otro día Cristina le marca la cancha y dice, hay que una quita desde Cuba, con el presidente de Cuba y... Bueno, yo lo que destaco que hay discurso... Usted, digamos, estuvo mucho tiempo con Cristina en el Senado, compartió. Creo que hay un discurso para el marco interno, para sostener... Para la tribuna. La fidelidad también de los propios, de que no se entregan todas las banderas, pero el realismo, la realpolitik obliga a la Argentina a evitar el default. Un default después de otro default hace menos de 20 años... sería un hecho tremendo, negativo, de impacto negativo. Para el sector privado es devastador, en términos, digamos, de financiamiento, de crédito. Sí, de valores de su patrimonio, de valor de ¿no? los activos. Claro. Sería realmente... Ojalá que el gobierno imponga un criterio de racionalidad y pueda lograr una reperfilación, como dicen hoy los economistas, más plazo con el fondo, que las deudas con el fondo se empiecen a pagar 2023, en fin. Junto para el Cambio va a respaldar eso, el tema externo. Lo ha hecho en términos, digamos, de concretamente en el Parlamento, donde votó el apoyo a la refinanciación, a la búsqueda y respaldó también con esa votación. Una ley que no necesitaba el gobierno, que tenía facultades para hacerlo, pero que seguramente la voluntad del Congreso... Avalando le da más fortaleza en términos de la negociación. Mañana se reúnen de vuelta Mauricio Macri con Mañana ustedes. vamos a tener una reunión del PRO, digamos, de los sectores que acompañamos al presidente. Con Macri. Con él en sus oficinas. O sea, vuelve Macri mañana. Macri ha estado muy atento a todo lo que sucede en la Argentina. No se fue del país, estuvo en Villa Langostura, siguió atentamente todo. Y está en un marco de prudencia y de responsabilidad que me parece muy, muy inteligente, porque este gobierno hace 60 días que asumió, está comprometido, está dialogando con intendentes. Yo también he conversado en muchas oportunidades, también muchas veces comparto el espacio ahí en la oficina Vicente López. En fin, lo veo muy lúcido. ¿Tiene miedo de persecución judicial, de ir preso? Yo creo que está muy, muy tranquilo. Y creo que a todas luces la administración ha sido una administración correcta. Siempre hay cuestiones
que se puedan denunciar, porque la Argentina, digamos, todos los días hay alguien que está corriendo con una denuncia como Comodoro Pi, pero yo lo veo tranquilo, lo veo muy sereno. ¿Hicieron ya, Juntos por el Cambio, una evaluación de por qué perdieron? Sí, se ha conversado, no en el sentido... ¿Pasaron factura entre ustedes? No en el sentido de una autocrítica. Me parece que hubo elementos, indudablemente que el factor económico fue uno, tal vez quizás también el debate en el marco de la comunicación fue otro de los temas. Temas que indudablemente surgen con mucha claridad en la composición del electorado que votó al Frente de Todos. Creo que la elección, fundamentalmente el corazón de la elección está en la tercera sección electoral, donde el Frente de Todos tiene 1.600.000 votos de diferencia. Cuando uno analiza el componente electoral del país, cuando uno analiza los sectores productivos, que la gente todos los días a la mañana se levanta y va a trabajar, los que tienen relación con la producción primaria, la mitad de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, ahí está el voto de Juntos por el Cambio. Está el voto de una construcción capitalista, de incorporación al mundo, de un proceso de relación con los países más importantes de la tierra, valores, defensa de las libertades públicas. Ahí está ese voto. Y es un voto importante. 41% de los votos, 10 millones de votos, no hace... Nadie está terminado en términos de la política. Y mucho más lo que significan los liderazgos en Argentina, que son de difícil sustitución. Miguel Ángel, gracias. No, gracias, Marcelo. Gracias por estar Muy amable acá. la invitación. No, al contrario, gracias. Hacemos una pausa, después de la pausa se viene la bomba de las 11, bueno, un poquito más tarde, porque estamos hablando con Pichetto, estaba muy interesante. La bomba que tiene que ver con un amigo inesperado, y que tiene que ver también con la FIP, también, con un amigo inesperado, en un ratito. La bomba de las 11, sí, un poquito más tarde, ¿no? Pero ya vino Marina, ahora nos va a contar porque estaban en la Plaza de los Dos Congresos. La bomba tiene que ver con cierto roce, cierta presión, cierto disgusto de Cristina Fernández de Kirchner con la FIP y con Mercedes Marcó del Pont. Y tiene que ver, básicamente, porque funcionarios de la FIP fueron a declarar en las causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner y declararon en contra. Declararon más o menos lo que venían declarando en los últimos 4 años. O sea, ningún funcionario puede decir 4 años una cosa A y después ir y decir Z. Pero Cristina Fernández de Kirchner se malhumoró con Mercedes Marcó del Pont, le ha tirado varios dardos. A su vez, Mercedes Marcó del Pont está muy molesta con este señor, con Ricardo Echegaray, que aparentemente volvió a la aduana, a la FIP, no por Cristina Fernández de Kirchner, sino por un pedido de Cristóbal López, con el cual Ricardo Echegaray fue muy benévolo durante la anterior época, permitió que no pagara 8.000 millones de dólares de los préstamos. Bueno, Marcó del Pont se tragó el sapo de designar nuevamente a Ricardo Echegaray. Pero lo que no se banca es el show que hace Ricardo Echegaray. Esto de ir a la aduana, de armar con un grupo de amigos, lo aplaudan como si fuera un héroe de la resistencia y demás. Y tampoco se está bancando que Ricardo Echegaray hace poquito, se supo, visitó la Oficina Anticorrupción para tratar de arreglar sus cuestiones. Es un tema que tiene que ver con la denuncia que tiene la FIP contra el zar del juego, Cristóbal López, Fabián de Sousa, quien hace poco visitó a Mercedes Marcó del Pont. Muy enredado. Mercedes Marcó del Pont quiere mantener cierta prescindencia de todos estos tejes y manejes vinculados al tema de la corrupción. En el fondo de esto está la cuestión de los llamados presos políticos, ¿no? O perseguidos de la justicia. Y Mercedes Marcó del Pont quiere mantener cierta neutralidad de la FIP
y que si la AFIP determinó que haya hechos irregulares, los funcionarios lo sigan sosteniendo en el Congreso. Esto le está provocando problemas con Cristóbal López, padrino de Chegaray, y también con Cristina Fernández de Kirchner. Así que hay que seguirlo. Ella tiene un gran apoyo de Alberto Fernández y gran influencia sobre parte del gabinete. Pero los ruidos están, y esta es la bomba de hoy de A Dos Voces. Hacemos una brevísima pausa, después viene Marina, estuvo en el Congreso, masiva marcha a favor de la ley del aborto, nos va a contar. Y además el tema del Fondo Monetario, que es uno de los temas del día, va a ser tapa de mañana, y te voy a contar un hecho inédito que pasó. Un hecho inédito que tiene que ver con la declaración del FMI. Bueno, y ahí está Marina, viene de la Plaza de los Dos Congresos, hubo una marcha a favor de la ley de aborto, ¿no? Sí, 19 muy masiva, de muy febrero, importante. Una marcha muy importante. Vos sabés que se hace, es la tercera vez, segundo año después de la marcha. La primera fecha surgió así de manera espontánea porque había que salir a la calle, porque era el año 2018, se venía el tratamiento en el Congreso, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito iba a presentar el proyecto por 7ª vez y era una idea de acompañar eso con un pañuelazo. Y ya esa vez fue masivo, y fue tan masivo que se decidió que se hiciera otra vez el año pasado, que fue mucho más masivo, y este año superó las expectativas. Había distintas carpas, se presentaron libros, hubo partido de fútbol. La verdad que realmente pasó de todo. De hecho, nosotros pensábamos volver mucho más temprano, Marce, pero la gente no se iba. Hay una batucada todavía y incluso se habló en algún momento de podría haber ido Alberto, eso se especuló, pero no... Yo yo estuve ahí toda la tarde, no lo escuché en ningún momento. No, es que sabes que, a ver, Marce, hay una cuestión que es esta. Esto lo convoca un montón de organizaciones, pero lo convoca la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. En el momento en el que se hace el pañuelazo se pide que se bajen las banderas. Acá hay un dato. En la marcha yo me encontré con diputadas de la izquierda, con diputadas del MAS, con diputadas del PRO, estaba Los Penato, estaba Karina Banfi, había también, por supuesto, gente del gobierno. Digo, sé que estuvo Vilma Ibarra, yo no la vi, pero sé que estuvo en otro sector, en una plaza muy grande. Sé que estuvo Mercedes D'Alessandro, que es parte de la parte de género del Ministerio de Economía. Pero en concreto lo que se está pidiendo es acompañar el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. No se sabe todavía cuál es el proyecto de Alberto porque se está trabajando en la letra chica y eso no se presentó. Claro, sí. Supuestamente el 1 de marzo en la legislativa tendrá que decir algo sobre la ley. Él la prometió desde Europa. Se espera que diga algo sobre la ley. Yo no especularía con que efectivamente ingrese la ley. Se está hablando de hacer en simultáneo dos cuestiones, que es, por un lado, esta ley que legalice, pues empezó ya toda la letra chica de si despenalizar o no despenalizar, no, de legalización, y por otro lado, además, una ley... Lo que pasa es que Alberto dijo despenalizar, ¿no? Sí, dijo despenalizar, pero a la vez dijo que estuviera disponible en todos los hospitales. Con lo cual aparecen estas dudas y aparecen estos grises que van a quedar claros cuando aparezca el proyecto de ley. ¿Qué va a pasar también? Va a haber un proyecto de acompañamiento a la mujer en situación vulnerable que no quiera abortar. Que con eso el gobierno quiere conformar un poco a la iglesia, pero la iglesia no se conforma para nada. Hay una cosa que es muy importante saber. Nadie de la campaña verde está en contra de un proyecto que acompañe a las mujeres embarazadas. Digo, básicamente dentro de la consigna es libertad para decidir, ¿no? Se acompaña hay que absolutamente... pensar, y bueno, fue una marcha masiva, pero también para el 8 de marzo creo que se espera una marcha masiva. El 8 de marzo, que es domingo, hay una cosa que es muy curiosa. Organizada por la iglesia contra una ley de aborto, ¿no? Es que es muy curioso eso, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer e históricamente hay una marcha de mujeres, lo hubo el año pasado, lo hubo el anterior, en Argentina y en el mundo. Bueno, es una fecha internacional. Dos marchas esta vez. Y se hace paro también hace unos años. Se está evaluando en las distintas comisiones si esto va a ser el 9 o no. La iglesia decide convocar a una misa por primera vez en esta fecha, claramente en contra de... El proyecto de Alberto, ¿no? O sea, Alberto lo anunció y al otro día salió la iglesia. Y en contra del movimiento de mujeres también. Digo, el movimiento de mujeres lo interpreta de esta manera, como una marcha en contra, concretamente. Bueno, defendiendo la posición que tiene la iglesia, ¿no? Está claro. Sí, defendiendo la posición que tiene la iglesia específicamente en este tema, ¿no? Que es imponer esta idea.
seguramente los dos proyectos circulen en simultáneo. Va a ser una decisión política del presidente. Yo creo que se va a expresar el 1 de marzo. El rumor de que él pudiera estar hoy, insisto, no circuló dentro de la gente de la marcha. No, pero lo habrán tirado porque como vio en la marcha que era masiva, a ver, para que caiga sin paz. Había muchísimos políticos en la marcha, ha pasado que estén pero el presidente... lo sabía. No, es otra cosa, pero no me imagino que un movimiento político transversal le regale el escenario a un presidente, Marina, este u otro. ¿Te acordás que hace 2 semanas en el bomba de A Dos Voces dijimos que el gobierno, que Alberto Fernández quiere hacer un acuerdo con el Fondo Monetario? Sí. Que era la prioridad. Bueno, hoy salió comunicado en esa línea. Sí. Que estaba muy avanzado, dijimos, ¿no? Hoy salió un comunicado en esa línea. El gobierno lo festejó como si hubiéramos salido campeones del mundo. Está bien, es un comunicado positivo porque va en la línea de lo que plantea el gobierno, de que no se puede pagar la deuda y que hay que hacer una quita de la deuda. Ahora, muchachos, tienen todo el derecho de festejarlo, pero ya sabemos que el Fondo Monetario exigía, lo dijimos acá también en esa bomba, el Fondo Monetario quiere una quita de los deudores, eso ya se sabía. No es que el fondo cambió de posición porque lo pidió Argentina, no. El fondo ya dice, mira, los fondos, los bonistas ganaron mucha plata con la Argentina y con los préstamos que el fondo le dio a la Argentina. Sí. Entonces ahora se la tienen que poner ellos. Es la posición. Además está tipificado, es como el riesgo, acá está el tuit de Alberto Claro, Fernández. porque acá celebro que el fondo reconozca la posición argentina respecto al proceso de endeudamiento. Dice, si todas las partes demuestran voluntad de acordar, podremos volver a crecer, honraremos nuestros compromisos y volveremos a tener Está una bien que Argentina Alberto Fernández utilice esto como, bueno, hicimos un triunfo, pero ya se sabía esto, lo dijimos acá, ¿no? Digamos que el fondo quiere una quita, porque hay un llamado riesgo moral, así se llama en los Estados Unidos, que dice, bueno, vos ganaste mucha plata con la Argentina, Argentina no te puede pagar, vos tenés que pagar el riesgo. Eso es lo que quiere el fondo. Por otra parte, el fondo, digamos, en este comunicado de hoy le respondió a Cristina. El fondo no va a hacer ninguna quita. Ahora, también si se lee, más allá de esto, que es lo que, digamos, hasta es el título, ¿no? El tema de la quita, que es muy importante. Si se lee, en el comunicado nunca se habla de un acuerdo con Argentina. Ni en ni que cuando vino el Fondo Monetario. Y en el comunicado se habla, no se utiliza la palabra ajuste, porque, viste, son diplomáticos. Cristalina Georgieva es más diplomática que Christine Lagarde, me parece. Pero dicen que hay que tomar medidas para bajar la inflación. Si le ponemos el traductor de la vez pasada, quiere decir que el fondo considera que hay que tomar más medidas de ajuste para bajar la inflación. O sea, el comunicado es bueno, el festejo tipo campeón del mundo, absurdo, ¿no? Pero se vienen, me parece, a partir de acá y sobre todo el mes de marzo, momentos muy power en materia de la deuda externa argentina. Y vamos a pasar de alegrías a tristezas, ciclotemia total. Bueno, nos vamos en esta edición. Despedimos, ya está. Tenemos que contabilizar cuántos programas tiene A Dos Voces. Viste que hay programa, dice programa número 1000. ¿Desde qué año haces A Dos Voces? Y con nació TN, en el 2003. En 1993. 1993. Cada año tiene 52 A Dos Voces. 52 semanas. No sé hacer esa cuenta, bueno, el economista sos vos, lo hacemos en otro momento, pero seguro algún momento de vacaciones hubo. Sí, un año solo hubo. 2 meses que no salió. Qué tiempo. Bueno, nos vamos como siempre en nuestro compromiso con vos.